Ingeniero José Luis, para que me colaboren unas preguntitas. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Bueno, por cultura lo que entiendo es las costumbres que identifican a un pueblo, ¿sí? Sus quehaceres, sus actividades diarias, su identidad, lo que digamos representa una comunidad, en este caso como la llanera, por ejemplo, la ganadería, las actividades del llano, trabajo de llano, disfrutar aquí de los ríos, del paisaje, son elementos pues que identifican como tal la cultura llanera. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política para mí es digamos como la entidad que representa la política, pues sin duda alguna es el gobierno, ¿sí? Y para nosotros la política es el sinónimo de la clase que debe dirigir, digamos, el futuro de un pueblo, en este caso el municipio de Monterrey. Entonces, pues en términos generales para mí la política lo que es digamos el grupo de personas que dirigen el futuro del municipio, que está representado no solo por un grupo pequeño, sino realmente por todo el municipio desde sus diferentes ángulos de participación, la ciudadanía a través de veedurías, la alcaldía a través de la gestión de proyectos y de gestión ante el gobierno nacional, el consejo municipal, quien es el que regula pues los quehaceres del gobierno, y creo que todos somos realmente parte de la política. José Luis, otra pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política es algo que por estos días realmente ha sido muy difícil debido a todas las situaciones que han presentado a nivel nacional en términos de dificultades de corrupción, de malas inversiones de los dineros, de malas calidades de las obras. Entonces, pues realmente la cultura política creo que está afectada ahorita por esas dificultades. Pero más bien lo que debería ser la cultura política es una cultura de realizar los trabajos de una forma correcta, gestionar los recursos para el bien común y ejecutar proyectos pues, que le sirvan a la ciudadanía. José Luis, otro, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno aquí del municipio? Bueno, en el entorno municipal aquí pues la gente es muy política, les gusta participar de las diversas elecciones que se presentan en el municipio de Monterrey, como la alcaldía, la elección del alcalde, del consejo municipal, del senador, del representante de la Cámara. Así que creo que aquí se ve reflejada a través de la participación ciudadana, de juntas de acción comunal, los líderes comunales participan, se reúnen y tienen como una iniciativa importante para lo que es como tal la participación en la cultura política. Ok, muchísimas gracias, buen día. Ballesteros. Buenos días, Pedro. Compañero, un favor, si es tan amable, una entrevista pequeña. Sí, señor, dígame. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura para mí son todas aquellas costumbres que identifican un pueblo. Ejemplo, sus bailes típicos, sus creencias y muchas otras cosas más que nos caracterizan, hasta la misma forma de hablar. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política para mí es una gestión que hace un grupo de personas pues, para tratar de mejorar la calidad de vida mediante su aporte a la sociedad. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política para mí son todas aquellos proyectos que tienen ya sea gobernantes o aspirantes a gobernarnos o aspirar a un cargo público para conservar todas aquellas creencias y valores que tenemos en la sociedad en general. Por último, Fernando, ¿cómo cree que se refleja la cultura política en este entorno? La cultura política aquí la vemos reflejada claramente, por ejemplo aquí en el municipio de Monterrey, que es donde resido, mediante actos que organiza la alcaldía, mediante la Casa de la Cultura, como concursos de canto, como actividades de coleo, bailes lúdicos, obviamente enfocados a la parte del joropo, y en resumidas cuentas, en eso. Ok, Fernando, muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, Pedro, con gusto. Aquí con Roosevelt Mora.
Don Roosevelt, un favor, a ver si me colabora una entrevista pequeña. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Buen día, amigo. La cultura es los hábitos que tienen, digamos, las personas, un grupo de etnia, un grupo de comunidad, por la cual se rige todos sus costumbres, la manera como uno vive los días y siente las personas en sus costumbres. Roosevelt, otra pregunta, ¿qué entiende por política? La política es el arte de tomar las iniciativas, las decisiones del pueblo, de concebir una manera de pensar y llevarla en pro de una comunidad. ¿Qué entiende por cultura política? Bueno, ya sería una combinación de las dos anteriormente mencionadas. Es, de acuerdo a los costumbres y hábitos, es como utilizar el arte de tomar las decisiones en pro de un pueblo mediante dejando atrás sus raíces. Roosevelt, una última pregunta. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en Monterrey? Bueno, la cultura política en Monterrey es una cultura liberal, puede ser por nuestras costumbres ancestrales, cuando hubo la guerra de la cultura liberal, pero de todas maneras es una cultura que es arraigada también de la parte boyacense. Entonces tenemos una combinación de dos culturas, que es boyacense y llanera, para definir una política autóctona. Roosevelt, muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, con mucho gusto. Señor Jaime Bendaño. Jaime, un favor, para ver si me colabora con una entrevista pequeña. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, un saludo especial para todos ustedes. Pues el tema o la definición de cultura pues abarca muchas definiciones, valga la redundancia. Básicamente nosotros la entendemos como todo lo que tiene que ver con la clasificación y la representación de las experiencias de los individuos, así antropológicamente se ha definido, es decir, que es todas aquellas expresiones de su idiosincrasia que se ven representadas en diferentes formas, como el caso de los dialectos, como el caso de la gastronomía, como el caso de sus bailes, de sus costumbres ancestrales. Entonces, básicamente creo que está representada en eso lo que tiene que ver con la cultura. Para el caso de nosotros denominamos la cultura llanera como aquella del hombre recio, el hombre con el sombrero, el hombre con las cotizas, con una forma de vestir típica, el caballo y expresiones como la del coleo, como el baile del joropo, como la ternera a la llanera, que es la comida típica del llanero. Entonces todo eso digamos que encierra la cultura, aunque repito es una definición bastante amplia y que nos permite manejar diferentes conceptos. Don Jaime, ¿qué entiende por el concepto de política? La política también tiene algunas definiciones, pero yo creería que es todo aquello que encierra la toma de decisiones y que se aplica a todos los miembros de un grupo. Básicamente nosotros entendemos la política en el caso de los políticos que de una u otra manera se administran en lo que tiene que ver con el gobierno como el arte de gobernar. Eso es la política, es todo aquello que tiene que ver con la doctrina o la opinión o la forma de manejar un Estado. Así está definida la política, así la entendemos nosotros y así se ha venido manejando en nuestro país. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política yo diría que son todos aquellos valores, todas aquellas concepciones y actitudes que orientan lo que tiene que ver con el ámbito específicamente del gobierno, específicamente lo político, es decir, todos aquellos elementos que de una u otra manera, objetivo o subjetivamente, nos pueden llevar hacia lo que la población entiende o la ciudadanía entiende como el poder. Eso sería, digamos, el concepto que yo defino de cultura política. Jaime, por último, ¿cómo se ve reflejada la cultura política aquí en el municipio? Pues en el municipio de Monterrey, yo diría que en el país se ve reflejado en cómo nosotros asumimos lo que tiene que ver con el ejercicio de la política, cómo nosotros desde nuestra posición crítica o activa o pasiva elegimos nuestros gobernantes. Es una cosa típica en Colombia
y pues obviamente se da en nuestro municipio, que se elija de pronto al que más abrazos dé, al que más sonrisa nos haga, al que más cerveza nos gaste, al que nos dé el tamal. Ese tipo de cosas configuran, digamos, esta cultura nueva de la política. Está claro que la política en Colombia es bastante o genera bastante apatía entre la ciudadanía por aquellos gobernantes que han sido elegidos, porque de pronto no cumplen con lo que debiera ser el mandato de un gobernante. Yo tengo una premisa con respecto a eso, y es que nosotros los políticos en campaña vamos y le hacemos fila a nuestros electores para que nos atiendan, pero una vez elegidos son nuestros electores los que tienen que ir a hacer fila para que el elegido de turno los atienda. Eso es una cosa bastante sui generis en nuestro país, que sucede y sucede en nuestro municipio, que nosotros tenemos que ver al político hacia arriba, cuando debería ser lo contrario, porque quien tiene el poder finalmente es el ciudadano. Entonces todo eso configura el entorno nuestro, cómo manejamos nuestra cultura política, de cómo nosotros elegimos, buenos o malos, depende también cómo nos va a ir a nosotros en el ejercicio del poder. Listo, don Jaime Vandeño, muchísimas gracias, que tenga buen día. Con mucho gusto, espero que les haya servido esta pequeña denominación de lo que ustedes están realizando como trabajo. Estamos aquí con don Elber Robles. Don Elber, un favorcito, a ver si me colabora con unas preguntitas. Sí, señor, proceda. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es la formación de cada pueblo referente a su religión, a los sitios donde vive, y algunos aspectos, como por decir algo, los bailes que se practican, el tipo de comida de la región, y algunas costumbres autóctonas, depende de la región. Don Elber, ¿qué entiende por el concepto de política? Política es cuando una determinada persona elige un partido X y defiende los conceptos de este partido político. La política, estamos en un país democrático donde la política es elegir a una persona por un número determinado de votos. Entendemos por el concepto neto de política es aplicar los requisitos, dijéramos, o de cada partido. Es diferente, un partido X tiene una política, tiene unos requisitos, a otro partido X que tiene diferentes principios a seguir de acuerdo al nombre de su partido político. Don Elber, ¿qué entiende por cultura política? La cultura política es aquella formación de cada individuo que dice: mi partido es X y mis requisitos son estos, o sea, me apropio de mi propia cultura. Ejemplo, el Partido Liberal dice: mi cultura ha sido que todos seamos liberales, entonces todos los reunimos para que todos giremos en torno a ese mismo principio. Si todo va de acuerdo al respectivo partido que cada quien defienda y defienda sus principios. Don Elber, para terminar, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en el entorno? El entorno es el ambiente donde nosotros estamos viviendo. Ese entorno puede ser un entorno muy apasivo, muy paciente, depende del líder político que tengamos en la determinada región. Hay partidos políticos que son definitivamente muy acelerados o muy aguerridos, entonces definitivamente hay un movimiento demasiado activo. Hay partidos que son más suaves, llevan los ideales como con más cultura. Entonces ahí la diferencia es como el comportamiento de acuerdo a los principios de cada partido. Muchas gracias, que tenga buen día. Sí, señor. Mi nombre es Pedro Duque, pertenezco al grupo de Zootecnia Searyopal. En este video queremos aclarar la terminología de la cultura política, según los habitantes y los autores dados. Para mí, ¿qué es la cultura? La cultura son las diferentes creencias, los ritos, las normas, todas estas que permiten tener una identidad respecto a los diferentes grupos de una sociedad. Estos siempre van de generación en generación en una comunidad, los cuales son primordiales para hacer la política. ¿Qué es la política? La política es la forma de ejercer el poder
en asuntos públicos compartidos en un grupo, debatiendo los asuntos importantes para el grupo, siempre buscando un bien común, bajo normativas. He de ahí la parte ética, que juega un papel muy importante, ya que nuestros gobernantes deciden cuando están en el poder si buscan el bien común o si buscan un bien individual. De ahí lo que es el arte de gobernar. ¿Qué es la cultura política? Esta es la combinación de los dos términos que acabamos de ver. Hacen referencia a la identidad de una comunidad, orientando siempre a la acción política, según la ética, los valores, las acciones de las personas según su cultura. ¿Cómo se ve influenciado en nuestro entorno la cultura política? Según mi entorno llanero lo veo como algunos ritos, bailes, trabajos de llano, joropo, la carne a la llanera, el vestir del llanero, que es el típico con su sombrero, con su poncho, con sus cotizas, ¿sí? De ahí otra cultura que caracteriza la parte política, que se ve influenciado mucho por la corrupción, que hoy en día es, por decir, elegir a uno de nuestros gobernantes, y estos gobernantes ofrecen, a cambio de sus votos, ofrecen comida, ofrecen materiales de construcción, entre otros, ¿sí? Esto fue un video para aclarar estas terminologías. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta luego.